Mis amados y amadas, muy buenos días. Espero que hayan amanecido supremamente bien, que Dios haya consolado sus vidas. Anoche tuvimos una reunión bastante especial y yo espero que las personas que estuvieron con nosotros hayamos recibido esa palabra, ese consuelo de parte de Dios, esas fuerzas, saber que nosotros no estamos solos en medio de aquellos momentos difíciles, particularmente en lo que tiene que ver con el área familiar, que Dios está con nosotros, que Dios guarda a nuestros hijos, a donde ellos estén, aunque no los tengamos aquí con nosotros. Sabemos que donde ellos estén, Dios los guarda, Dios los cuida, Dios nos da una promesa para con ellos y sabemos que Dios es el Dios de 1000 batallas y que ninguna batalla el Señor perderá. Por esa razón, mis amados, nos levantamos hoy con mucho ánimo, con muchas ganas de seguirle creyendo a Dios, de estar ahí tomaditos de la mano del Señor, sabiendo que Él no desampara a su pueblo. Las personas que tuvieron la oportunidad ayer de presentar a sus hijos delante de Dios, de orar por sus hijos, por sus familias, téngalo por seguro que esas oraciones no volverán vacías, que Dios va a cumplir un propósito puntual con sus hijos, que Dios te dio a sus hijos como una corona, como un premio. Y sabemos que Dios no los trajo a esta tierra por traerlos, sino que ellos también tienen un fin, un propósito, que están en las manos de Dios. Me gustó esa palabra cuando Dios nos decía que los nombres están en las manos de Él. Dios los tiene ahí, están refugiados, están tomados de la mano de Dios. Así, mis amados, que vamos a comenzar esta nueva jornada, dándole la bienvenida a todos. Sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana, esta fresca mañana que nos regala. Y nos vamos a disponer, estamos ya en la recta final de nuestra serie llamados a la santidad. Hoy vamos a tocar un tema que es bien importante, que tiene que ver con el dominio propio, que tiene que ver con los sentimientos también. Y esto está dentro del marco de lo que es el alma. El alma se compone, hablamos de la mente, hablamos estos días también de lo que tiene que ver con nuestros sentimientos, que vamos a estar ahondando un poco hoy. Hablamos sobre el quebrantamiento, la importancia de quebrantarnos, la voluntad, que es tan importante, la voluntad del hombre, que tenemos que dejar a un lado nuestra voluntad y comenzar a adoptar, comenzar a tener la voluntad de Dios verdaderamente en nuestras vidas. Hoy vamos a tocar un tema para que por favor vayan abriendo ahí sus Biblias, vayan prendiendo sus Biblias, y vamos a tocar un tema que es bien importante, que tiene que ver con el dominio propio. Y vamos a hablar entonces en esta mañana, con el favor de Dios, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que ponga cada palabra, y que esta palabra, cuando sale, verdaderamente toque los corazones y nos lleve a tener cambios. Entendamos, nosotros como cristianos no simplemente estamos para acumular información, sino que estamos llamados a dar pasos, a tomar decisiones. Estamos en este tiempo trabajando con lo que es la voluntad, con lo que es esa parte que necesitamos nosotros verdaderamente doblegar. Hablábamos que la obediencia viene como producto, y aquí vamos a entrar en otro tema que es bien importante, viene como producto del dominio propio, de tener dominio propio. Cuando nosotros comenzamos a ejercer, a tener dominio propio, cuando nuestra voluntad es quebrantada, cuando nosotros dejamos a un lado lo que siempre hemos querido hacer a nuestra manera y quebrantamos nuestra voluntad y cedemos a la voluntad de Dios. Ahí le permitimos al Espíritu Santo que comience a obrar al interior de nosotros y el dominio propio comienza a tener fuerza. Y esto es bien importante porque el dominio propio nos conduce a ser, escúchenme lo que quiero decirles en esta mañana, el dominio propio nos conduce a ser administradores de nuestro propio ser. El resultado de lo que somos hoy en día es como consecuencia del dominio propio que tenemos. Quiere decir esto, mis amados, que si nosotros desarrollamos el dominio propio en nuestra vida, en nuestro ser, vamos a ser mejores administradores. Los grandes problemas que nosotros tenemos como seres humanos en las diferentes áreas ha radicado en que no hemos sido buenos administradores. Muchos hombres no han sido buenos administradores de su familia. Y esas son las consecuencias, muchas de las consecuencias que hoy se viven en el seno de los hogares, porque los hombres no han sido administradores de su familia. Algunos hoy están con crisis financiera, están pasando por deudas, están pasando por colapsos económicos, también porque no han sido administradores de los recursos que Dios les ha dado. Muchos hoy pasan por enfermedades y también como resultado
de la falta del dominio propio, de la falta de la administración en lo que ellos consumen, en lo que ellos comen, y han derrochado su cuerpo, no han dormido, han alcoholizado su cuerpo, han drogado su cuerpo, lo han llenado de vicios, y tarde que temprano el cuerpo tiene que pasar la factura como consecuencia de una mala administración. Nosotros en la parte espiritual también. Si no somos buenos administradores de lo que Dios nos da, Dios nos puede estar en este tiempo dando muchísimas cosas, pero si nosotros no le prestamos atención, no tenemos una buena administración de lo que Dios nos está diciendo día a día, pues sencillamente la palabra va a venir, y si no la recibimos nosotros, otras personas la recibirán, y Dios utilizará a otras personas, Dios levantará a otras personas, pero la obra de Dios con nosotros y nosotros siempre va a seguir, siempre va a avanzar. Y todos estos problemas se dan básicamente porque no hemos sido buenos administradores, y cuando hablamos de no ser buenos administradores, quiere decir que no hemos sido personas que hemos manejado el dominio propio. Hay un pasaje en la Biblia que podríamos decir que es como el eje central de esto que tiene que ver con el dominio propio, y es que es muy importante entender que nosotros fuimos llamados para ser administradores, y yo quiero que por favor siempre tengamos en mente eso. Nosotros no somos absolutamente dueños de nada, de nada. Tú no eres el dueño de tus hijos, yo no soy el dueño de la iglesia, nada de lo que nosotros tenemos como cosas materiales nos pertenecen, todo le pertenece a Dios, y Dios simplemente nos colocó en esta tierra para ser administradores. Cuando nosotros tenemos ese concepto de ser administradores, entonces nuestra vida se vuelve mucho más sencilla, podemos descansar en Dios, entender que como nuestros hijos no son nuestros, sino que son de Dios, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es administrarlos, pero finalmente Dios es el dueño de nuestros hijos. Entonces, cuando se los entregamos a Dios, nosotros entendemos que Él, como es el dueño, Él va a tener el control absoluto. Y entendemos que Dios es soberano y que Él sabe cuidarlos, que Él sabe protegerlos, que Él va a estar al tanto, que ellos corren más que nosotros, pero que nunca podrán correr más que Dios. Y cuando nosotros tenemos ese concepto de que nada es nuestro, porque un día tú y yo nos iremos de esta tierra, partiremos de esta tierra, que estamos en un estado de transición simplemente, un día nos iremos con las manos vacías, no nos llevamos absolutamente nada. Cuando tenemos el concepto de administrador, entonces nos ayuda muchísimo. Ahora, ¿qué es administrar? Administrar es un arte, es decir, que hay que aprender. Eso no es que nacemos así, hay que irlo aprendiendo, y a través de la palabra vamos aprendiendo cómo ser administradores. Cuando hablamos de administración, en la definición etimológica de la palabra administración, quiere decir gobernar, quiere decir dirigir, quiere decir gerenciar, y quiere decir cuidar. Esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. En esta tierra fuimos llamados para gobernar, para dirigir, para gerenciar, para cuidar, que es uno de los principios que Dios dejó establecido. Nosotros debemos tener entonces ese dominio propio, que podríamos decir que es una de las virtudes más grandes que nosotros podemos tener en esta tierra. ¿Qué pasa? Que no le hemos prestado atención, que hemos dejado como a un lado eso, y finalmente nos dejamos dominar por muchas cosas y no tenemos un carácter formado, sino que los demás vienen y nos dicen cualquier cosa y nos dejamos desestabilizar. Si viene un problema, entonces si llega esa noticia, de una vez nos tiramos al piso, nos echamos a morir, y entonces vivimos de acuerdo a nuestros sentimientos porque no tenemos un dominio propio, que es el tema que vamos a estar trabajando en esta mañana. Abran por favor ahí sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2, a la altura del verso 15, si son tan amables. Dios nos creó para ser seres que tengamos dominio propio, para que nosotros podamos dominar, para que podamos administrar lo que Dios nos coloca. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, aparece este principio, que es bien importante que lo tengamos en cuenta. Recuerde que Génesis, y de hecho la palabra Génesis quiere decir principio. En Génesis está como la base, está como la estructura, el andamiaje donde nosotros tenemos que entrar a manejar nuestra vida. Al igual que al principio en Génesis, ustedes recordarán que todo estaba desordenado y vacío. Y vino el Señor y a través de su Espíritu ordenó cada una de las cosas y puso cada una de las cosas donde debían estar. Es lo mismo que sucedió con nosotros, que estábamos antes de Cristo completamente desordenados, completamente vacíos. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, Él comienza a ordenar. Por eso es que es tan importante, mis amados, que el principio de todo, para que una vida sea organizada, para que la vida de nuestros hijos sea organizado, el principio está en que el Espíritu Santo esté en ellos. Y para que el Espíritu Santo esté en ellos, la única manera, el único camino infalible para que el Espíritu Santo entre a la vida de una persona se llama el nuevo nacimiento, se llama la genuina conversión.
Mientras la persona no nazca de nuevo, el Espíritu Santo no mora dentro de él. Y como no mora dentro de él, entonces está desordenado. El problema que hoy hay en la sociedad de las personas que están en pecado y lo demás, precisamente estriban eso, que como el Espíritu Santo no está en ellos, entonces hacen lo que quieran. Entonces no tienen dominio propio, se dejan manejar de cualquier cosa y pueden estar durante mucho tiempo aparentemente bien, pero como no tienen dominio propio, se dejan desestabilizar. Y este es un tema bien importante. Dice la Biblia entonces, en Génesis capítulo 2, verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo ¿qué? Y lo guardase. Ese era el propósito. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Noten que aquí está el principio. Después que Dios le confió al hombre, escúcheme, le confió al hombre la administración del huerto, la administración de todas las propiedades que estaban ahí. Le digo, usted puede administrarlas. Usted está llamado, y aquí está diciendo la palabra, para labrar y para guardar. Ese era el propósito. Luego les dice que de una forma encarecida, que eso que ellos tienen, que eso que Dios les ha entregado, los deben guardar. Pero además de eso también tienen que cuidar, tienen que guardar su vida. Dios le da unos, aunque le da una libertad, le pone un límite. Y eso es importante porque también es un principio para nosotros como padres de familia. Que a nuestros hijos de cierta manera le podemos dar una libertad, pero con límites. Así es Dios con nosotros. Nos da una libertad con límites. Es el modo como el Señor Jesucristo y como el mismo Dios actúa siempre. A Satanás le dio cierta libertad, pero le pone un límite. Entonces Dios, esa es una de las formas particulares del Señor. Aquí al hombre le está diciendo, mire, yo te doy absolutamente todo para que lo gobiernes, para que lo administres, para que lo pongas a producir. Pero ojo, tú puedes disfrutar de todo, pero no te pases de la raya. Hasta aquí tú puedes llegar. Entonces noten que el Señor le da al hombre en su libre albedrío, le da la libertad de que él pueda hacer muchísimas cosas. Pero que es bien importante, que de la obediencia, escuche lo que quiero decir en esta mañana, que de la obediencia que nosotros tengamos a los mandatos de Dios, a la palabra que Dios nos da, depende la administración del Edén. Fíjense que aquí pasó eso. Si tú administras bien, si tú haces esto y esto, tú vas a poder manejar todas estas cosas. Pero cuando el hombre se pasó del límite, cuando el hombre desobedeció el mandato de Dios, entonces tuvo una limitación en eso. Noten que con David pasó lo mismo. David, siendo un rey, le dio muchísimas cosas. Y él en su libertad podía hacer muchísimas cosas, pero se pasó de la raya, hizo algo que no tenía que hacer. Y la Biblia dice en David, dice que por cuanto hiciste eso, más te hubiera dado, pero por causa de tu pecado quedó frenado. Es decir, que nosotros frenamos la bendición de Dios en nuestra vida. Simplemente por no acatar, simplemente por no someternos a Dios, simplemente por no obedecer a Dios, simplemente por no tener ese control, y nosotros terminamos desbocándonos, haciendo lo que nosotros queremos, olvidándonos del mandato que Dios nos ha dado. Escúchenme, ustedes y yo tenemos libertad, y en estos días estuvimos hablando sobre ese tema, pero también las consecuencias de lo que nosotros hagamos van a recaer sobre nosotros. Somos libres para poder hacer cualquier cosa, pero también debemos ser conscientes que no vamos a ser libres para las consecuencias de eso. Ustedes y yo lo que hagamos, tarde que temprano tenemos que darle cuentas a Dios y vendrán consecuencias de eso. ¿Dios nos perdona? Sí, si vamos delante de Él, en su misericordia y en su amor nos perdona. Pero las consecuencias del pecado que hemos cometido, las consecuencias de nuestros errores, nosotros tenemos que asumir esas responsabilidades. Y esto es bien importante. Entonces, cuando hablamos del dominio propio, tenemos que entrar al original para poder escudriñar un poco más. Y esta palabra en el griego de dominio propio es la palabra enkrateia. Y esta palabra enkrateia quiere decir la fuerza de voluntad. Entonces, dominio propio es igual que fuerza de voluntad. ¿Qué es dominio propio? Es la fuerza de voluntad. Tener dominio propio es el poder de nosotros controlar nuestras voluntades, nuestros deseos, todo lo que nosotros hacemos. Y quiero decirles que la mejor manera para tener dominio propio es permitir que el Espíritu Santo sea el que controle nuestra vida. Nosotros podemos dejarnos controlar por dos fuerzas que imperan dentro de nosotros. Uno que es la fuerza humana carnal y otra que es la fuerza del Espíritu Santo para aquellos que hemos nacido de nuevo. Ustedes y yo tomamos la decisión. Ahí cuando nosotros nos dejamos controlar por el poder del Espíritu Santo,
Nosotros vamos a estar bajo las operaciones de Él, bajo los mandatos de Él, y en ese sentido nosotros vamos a tomar buenas decisiones. Pero si tú te dejas controlar por la fuerza de tu carne, y entonces te desbocas y terminas haciendo una cantidad de cosas, tú vas a tener las consecuencias de eso. Entonces, cuando hablamos del dominio propio, si pudiéramos hoy sacar una definición de lo que es dominio propio, tendríamos que decir que dominio propio es someternos a la voluntad de Dios. Dominio propio es someternos a sus demandas. ¿Y dónde están sus demandas? Sus demandas están en la palabra de Dios. Es cuando nosotros decimos, ya no voy a hacer las cosas que a mí me parecen, que yo creo que me hacen sentir bien, sino que me voy a someter a Dios y lo que Dios me diga, lo voy a hacer. Y voy a ser una persona estrictamente rigurosa. En cada mandato, en cada principio que Dios me dé, voy a comenzar a cumplir. Voy a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y entonces ahí vamos a tener dominio propio. Acompáñenme por favor ahí en su Biblia, en el segundo libro de Pedro, el apóstol Pedro, a la altura del capítulo 1, a partir del verso 3 en adelante. Y dice la Escritura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante, escuche lo que dice la palabra, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegueseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5, escuchen por favor. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, es decir, la confianza que tienes en Dios, añadid a tu fe virtud. Virtud viene del griego arete, que quiere decir excelencia. Lo que Dios está diciendo es que además que nosotros tengamos la confianza en Dios, lo que nosotros hagamos, hagámosla con excelencia. A esa excelencia agreguémosle conocimiento. Llenémonos del conocimiento que Dios nos da a través de la palabra de Dios. Versículo 6. Al conocimiento, a lo que tú ya sabes, agrégale algo que es el tema que estamos tocando hoy, dominio propio. Es decir, que tu voluntad esté sometida absolutamente al control de Dios. A ese conocimiento agrégale dominio propio, al dominio propio paciencia. La paciencia es la capacidad de resistir esas pruebas, de no descomponerte, de esperar en Dios, de saber que Dios no te deja, saber que Dios está actuando, que Dios está obrando, el saber esperar el tiempo de Dios. Nosotros tenemos que estar trabajando mucho en eso porque nos impacientamos, porque queremos ver los resultados inmediatamente, ya queremos ver los resultados. Y Dios dice, no, hay que desarrollar la paciencia. Y la paciencia se va desarrollando en la medida que tenemos pruebas. A mayores pruebas, mayor desarrollo de la paciencia. Así que cuando tú le dices, Señor, dame más paciencia, lo que le estás diciendo de otra manera, Señor, dame más pruebas para que pueda seguir desarrollando mi paciencia. A esa paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice la Escritura, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. De manera pues, mis amados, que cuando hablamos del dominio propio, es que nosotros verdaderamente, digamos, Dios, ya no vamos a seguir luchando en nuestras fuerzas. No vamos a seguir remando a nuestra manera. Entregamos el dominio completo a ti. Señor, simplemente vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando hablamos del dominio propio, tendremos que decir entonces que tiene que ver con los, digamos, sometimientos de nuestro carácter, el sometimiento de los deseos carnales y entregarlos a Dios. Ya no voy a hacer lo que yo siempre he querido hacer. Ya no voy a hacer lo que a mí me gusta hacer. Perdóneme la palabra. Ya no voy a hacer lo que a mí se me antoja, sino que voy a someter todo lo que yo soy. Mi vida la voy a someter a ti. Cuando nosotros damos ese paso, estamos dejándonos dominar por el Espíritu Santo, ya no nos dejamos dominar por la carne y entonces comenzamos a ver esos resultados que siempre hemos querido en nuestra vida. Pero para esto, mis amados, demanda de una disciplina personal. Diga conmigo, disciplina personal. El gran problema nuestro
Es que nos ha faltado disciplina en muchísimas cosas. En muchísimas cosas. Comenzamos una tarea y la dejamos a medio. Tenemos el propósito de comenzar a buscar a Dios de verdad, consagrarnos a Él, y viene algún problema, viene alguna dificultad, viene alguna tentación y ya, cortamos con eso que veníamos y ya nos dejamos desviar. Comenzamos a leer un libro y entonces ya como que lo dejamos ahí, lo cerramos y abrimos otro, ya no volvemos a leer. Siempre nos ha faltado disciplina. Y nosotros necesitamos tener disciplina para decir, no más, ya estas cosas no son de Dios y tenemos que nosotros cortar radicalmente esas cosas de nuestra vida, ser disciplinados para que Dios pueda hacer eso. Y algo bien importante es que de nosotros depende nuestro propio cuidado. ¿Quién más nos va a cuidar sino nosotros mismos? ¿Quién va a tomar decisiones por nosotros? Hay cosas que solamente nos corresponden a nosotros. Ayer estuvimos viendo que hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que nos corresponden a nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tú tienes que cuidarte mucho. Tú no puedes esperar que otros te estén cuidando. Tú tienes que velar por todo lo que tú ves, lo que tú oyes, donde entras, lo que tú estás escuchando, tantas cosas que solamente nos corresponden a nosotros de decir, no, yo no lo hago, debo tener un dominio propio para decir, eso no es agradable ante los ojos de Dios, por lo tanto no lo voy a hacer. Eso no lo puedo mirar porque eso no es agradable ante los ojos de Dios y tengo que tener ese dominio propio para decir no más, para cerrar lo que tenga que cerrar, para no hablar de la manera como estamos hablando. Y entonces tenemos el impulso de hablar de una manera y decimos, no lo hagan porque yo ya tengo que respetar a mi papá, tengo que respetar a mi mamá, tengo que respetar a mis hijos, y entonces tenemos dominio propio y no dejamos que eso nos controle, sino que nosotros terminamos controlando. Que la parte espiritual siempre controle nuestra parte carnal y nuestra parte almática. Vayan a la Biblia, por favor, al libro de Tito, capítulo 1, a partir del verso 5. Y es un consejo que Pablo le está dando a este discípulo Tito para cómo conducirse en la vida, cómo manejar las cosas cuando está desarrollando el ministerio y las diferentes actividades que podemos desarrollar en nuestra vida. Dice la Biblia en Tito capítulo 1, a partir del verso 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disolución ni de rebeldía. Versículo 7, porque es necesario que el obispo, que el hombre de Dios, que la mujer de Dios, que es necesario que el obispo sea irreprensible. Escúchenme, mis amados. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser irreprensibles. Que nadie tenga por qué señalarnos, que nadie tenga por qué juzgarnos. Hay cosas en nuestra vida que tienen que ser cambiadas porque de lo contrario nosotros estamos afectando a otros. La Biblia dice que nosotros no tenemos por qué ser irreprensibles. Dice, como administradores de Dios, noten que ahí está la palabra que hemos estudiado en esta mañana, como administradores de Dios. Una vez más el Señor ratifica que nuestra posición en esta tierra es ser administradores. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Noten que es el mandato, que nosotros seamos dueños de nosotros mismos, que no dejes que algo externo, que no dejes que tu carne te gobierne, sino que tú seas dueño de ti mismo, que ames las cosas buenas, que haga las cosas rectas en esta tierra. Recuerde que de ahí, hace poquito estudiamos el término justicia. Nosotros fuimos llamados para hacer justicia, para hacer las cosas correctas. A eso nos llamó el Señor. Y este es el consejo que Pablo le da a Tito, pero también le da el consejo a Timoteo. Y si ustedes abren su Biblia ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, a la altura del verso 11, dice lo siguiente: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco su juventud. Y escucha lo que dice: sino sé ejemplo de los creyentes. ¿A qué fuimos llamados nosotros, mis amados? A ser ejemplo de los demás. ¿Ejemplo en qué? En palabra, ¿sí? Lo que tú digas, sea ejemplo. Lo que tú dices, que sea un ejemplo. Que las palabras no te... Es que pastor, es que yo no me aguanto y tuve que decirle esto. No, te ha faltado dominio propio. Que nosotros seamos muy sabios en lo que hablamos. Que cada palabra que salga de tus labios sea para bendecir. Fíjense que nosotros muchas veces atamos a nuestros hijos con esas palabras que le decimos. Muchas veces en los momentos de ira, en momentos, y pues lárguese, me tiene ya tan aburrido, me tiene ya tan aburrida. Bueno, y el hijo quedó con eso.
Y cuando se larga, ay Dios mío, mi hijo se fue, mi hija se fue, ahora yo qué hago. Fíjese, tenemos que tener muchísimo cuidado con las palabras, porque las palabras ejercen un poder muy fuerte, y sobre todo cuando estamos en la posición de autoridad, en la posición de padres hacia nuestros hijos. Ojo, los que son maestros o maestras, porque las palabras que tú le digas a tus alumnos, tú eres la autoridad para ellos. Eso marca la vida de un estudiante. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que ser ejemplo en palabras, en conducta, en la forma como nos conducimos en esta tierra, en amor, en espíritu, en fe, y escúcheme en esto, y pureza. Pureza. Tú no le puedes demandar a tus hijos pureza cuando tú no estás caminando en pureza. Nosotros tenemos que ser ejemplo en pureza y ejemplo para los demás, los que no conocen de Dios, los que tal vez nos están mirando y como que nos hacen un seguimiento a ver cómo es que nos conducimos ahí, en esos momentos cruciales de tu vida, cuando pasas por situaciones difíciles, ahí es cuando tienes que demostrar de qué calibre estás hecho. No te descompongas, seamos testimonio, ejemplo en todo momento, en toda circunstancia. Dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Edifícate, crece mucho, llénate de la palabra de Dios. Cuando nosotros trabajamos el tema de la mente espiritual, una de las cosas que decíamos es que es muy importante que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios para así convertir nuestra mente en la mente de Cristo. Versículo 14, no descuides el don que hay en ti. Ojo, porque si Dios te ha dado un don, Dios te da un talento, no lo descuides, desarróllalo, ponlo a producir, ponlo a funcionar, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15, ocúpate en estas cosas. Dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y mire cómo termina diciendo el versículo 16 en la parte A. Ten cuidado de ti mismo. Coloca tu mano en tu pecho y di, yo tengo que tener cuidado de mí mismo. Eso es dominio propio. Cuídate, por favor. No te contamines. Una sola imagen te puede contaminar. Una sola palabra. Cuídate a ti mismo. Cuida de lo que tú escuchas. Cuida los comentarios que llegan a tus oídos. Que nadie llegue, porque tus oídos no son esa caneca de basura para que la gente venga y deposite todos sus desperdicios y tú simplemente estás escuchando y estás receptando todo eso. No, mis amados. Cuídate de ti mismo. Cuídate. Muchas veces lo hemos dicho. Si alguien viene a hablar contigo, que sean palabras de edificación, que te construyan, que te sumen a tu vida, pero que no sean palabras de destrucción, que no vengan a hablar en contra de nadie. Eso se llama murmuración. Cuida, por favor, cuídate a ti mismo. Esto es bien importante. Cuando hablamos entonces del dominio propio, estamos diciendo entonces que es la fuerza de voluntad que nosotros tenemos para tomar decisiones sabias y dar esos pasos firmes y concretos. El propósito de estas lecciones y lo que Dios nos ha venido dando durante este tiempo, precisamente es para que nosotros podamos tomar decisiones sabias. Ok, si no las tomamos, si nos equivocamos, si cometimos error con nuestros hijos, si cometimos errores como seres humanos, como cristianos, como personas, bueno, ya no podemos hacer nada por ese pasado. Pero sí tenemos que comenzar a vivir la palabra de Dios, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para tomar decisiones sabias y dar esos pasos firmes y pasos concretos de aquí en adelante. Y esto es muy importante, escúcheme en esto. Si nosotros no tenemos dominio propio sobre nuestra propia vida, es decir, si tú no eres capaz de controlar tu propia vida, tú mismo, si no te sabes administrar, tenlo por seguro que nunca podrás administrar los recursos de Dios. ¿Sabe que aquí hay un secreto bien importante, mis amados? Hay muchas personas que piden de Dios cosas. Señor, pero ¿por qué tal cosa? Señor, pero necesito eso. Señor, dame un negocio. Señor, dame lo demás. Y aquí hay un problema muy serio, y es que como Dios lo conoce, Dios sabe absolutamente todo. Si tú no tienes dominio de tu propia vida, si no sabes administrarte a ti mismo, tenlo por seguro que Dios nunca te va a encomendar nada. Entonces aquí hay un secreto bien importante. A veces la gente pacta para que Dios le dé prosperidad, para que Dios le abra una fuente de ingresos, para que Dios... Y Dios dice, no, es que así no es como yo funciono. Yo lo que quiero ver es primero tu vida verdaderamente rendida a mí. Que tú tengas dominio propio. Que tú te sepas controlar a ti mismo. Es que si tú no te sabes controlar a ti mismo, ¿cómo vas a poder controlar? ¿Cómo vas a poder administrar? ¿Cómo vas a poder gobernar? ¿Cómo vas a poder gerenciar las cosas que yo te doy? Si es que ni siquiera
puedes controlar, valga la redundancia, el control de tu televisor. Y terminas viendo las cosas que no tienes que ver. Y no tienes ese dominio para decir, no, no voy a mirar este canal, no voy a mirar esta película, no voy a mirar esto. Si ni siquiera eres capaz de controlar el control de la televisión, ¿cómo vas a poder administrar las cosas que Dios te da? Y parte de ahí. Ahora, que hay un secreto muy grande, entre otras, y es que si nosotros aprendemos a tener dominio propio, si nosotros aprendemos a controlarnos a nosotros mismos, entonces estamos listos para que Dios pueda comenzar a depositar cosas grandes en nuestra vida. Y noten que ahí está el gran secreto, más que cualquier otra cosa. Es que si tú no sabes controlar ni siquiera las finanzas que Dios te da, si tú recibes, ejemplo, 200,000 pesos y no lo sabes administrar, no lo sabes gobernar, no lo sabes distribuir, ¿cómo vas a pretender que Dios te dé 2 millones de pesos para que tú los administres? Si ni siquiera con eso poco eres fiel con Dios. La Biblia lo dice, es muy claro. Si no somos fieles en lo poco, Dios no nos va a poner en lo mucho, mis amados. Si no tenemos, no, pues es que lo que pasa, es que terminé comprándome esto que no necesitaba y terminamos metiéndonos en deudas y terminamos, dicen, no, te falta dominio propio. El meternos en deudas es falta de la dirección de Dios, es falta del dominio propio, el ser compradores compulsivos es una señal sine qua non de una persona que no tiene dominio propio. ¿De acuerdo? Entonces ahí parte. Es algo que es bien importante y que nosotros estamos aprendiendo en esta mañana y le damos gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo que nos permite revisar. Todo esto tiene que ver con nuestra alma, tiene que ver con nuestra voluntad, con todo lo que hemos venido trabajando en este tiempo. Nunca olvides que nosotros somos los llamados a renunciar de esos deseos carnales. Eres tú el que toma las decisiones. Dios no lo va a hacer por ti. Dios no lo va a hacer por mí. Tú y yo tomamos la decisión de renunciar a esas cosas carnales. Tú ya la sabes, ya tú estás madurito, ya tú tienes el conocimiento de Dios, tú ya sabes qué cosas no son agradables ante los ojos de Dios, tú tienes la voluntad. Recuerde que ya lo estuvimos estudiando, ya dejamos como cada lección es como un eslabón para toda esta cadena que Dios nos está dando en este tiempo. Tú eres el que toma la decisión de renunciar a aquellas cosas que son carnales. No te pongas así, Señor, ayúdame, Señor, quítame esto. No. Tú sabes que lo tienes que quitar. Escuchen esto y ayer lo tocamos, pero hoy simplemente lo quiero recordar. Nunca le pidas a Dios que te quite lo que tú tienes que dejar. Nunca le pidas a Dios eso. Es tu potestad, es tu decisión. Ten dominio propio sobre ti mismo. Diga, no más estas palabras, no más mirar esto, no más actuar de esta manera. No más irrespeto, no más groserías, no más gritería. Eso es falta de dominio propio. Cuando nosotros tenemos control de nosotros mismos, entonces podremos decir que estamos triunfando en esta vida. Hay algo que es bien importante y que está aquí. Y si nosotros vamos a la Biblia, hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Según el apóstol Pablo, escúcheme por favor, solamente téngalo ahí relaciónalo ahí para que no te desconcentres. Y ten en cuenta que la Biblia nos muestra mucho sobre el dominio propio. Somos nosotros, escuche lo que quiero decirte por favor, somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. La Biblia dice, despojaos del viejo hombre. Efesios capítulo 4, verso 22. Somos nosotros los que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Eres tú quien dices, estoy harto de mi forma de ser, de mi carácter, de mi temperamento, de estos hábitos, de estas mentiras, de esta soberbia. Y tú dices, tomas una decisión, le pides la guianza al Espíritu Santo y a partir de este momento dice, no más, me despojo del viejo hombre. Dios no lo va a hacer por ti, Dios no lo va a hacer por mí, Dios no lo va a hacer por nosotros. Somos nosotros los que tomamos la decisión de despojarnos del viejo hombre. Si tú quieres seguir con tu viejo hombre, aunque asistas aquí a la reunión, es tu decisión. Después no te quejes, diga, pero ¿qué será? ¿Qué será? Bueno, es que no has tomado decisiones en tu vida. Tú quieres seguir viviendo con esos pecados, tú quieres seguir alimentando tu carne, tú quieres seguir viviendo en tus pasiones. Bueno, es tu decisión, pero ten en cuenta que de eso que tú haces vas a tener que rendirle cuentas a Dios y que vendrán consecuencias de tus errores. Nosotros, escúcheme, nosotros debemos tomar decisiones de quitar, dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 31, escúcheme, porque es que a veces nosotros decimos, estoy en un proceso, pastor,
es que ahí voy en el proceso, ahí voy, pastor, ahí voy. No, es que ya qué cuento de procesos. Es que ya nosotros hay cosas que tenemos que tomar decisiones y ser muy radicales. Porque quiero decirles que hay personas que llevan 30 años en el proceso y siguen iguales. Siguen siendo las mismas personas. Y siguen hablando de Cristo y siguen estando en reuniones y levantando las manos y cantando, pero siguen siendo las mismas personas. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 31, quítense de vosotros toda amargura. ¿Quitar qué? Amargura. O sea, si tú estás amargado en este tiempo es porque tú quieres. No es que estoy amargado porque es que me dejó ese hombre. ¿Y hace cuánto? Hace 25 años. Y sigues con esa amargura. ¿Qué cuento? Ya es hora de decir no más. Ya lo que pasó, pasó. Ya retomo mi vida. Ya yo estoy en Cristo Jesús. Dios tiene cosas grandes para mí. Gracias, Señor, porque me permitió ver qué tipo de persona estaba a mi lado. Ahora yo tengo que vivir en gozo. Quítese toda amargura. Quítese todo enojo. No es que yo estoy enojado con mi papá porque es que él me abandonó. ¿Ya hace cuánto? No, hace 45 años. No, mis amados. Quítese todo enojo. Quítese toda ira. Gritería, por favor. Gritería, maledicencia, malas palabras y toda malicia. ¿De quién es la responsabilidad de quitarse eso en su vida? De ti mismo. Cuando tú no te quitas la amargura, el enojo, la ira, las malas palabras, quiere decir que no tienes dominio propio. La amargura te controla, la ira te controla, el enojo te controla, las malas palabras te controlan. ¿Y dónde está el dominio propio? Entonces nosotros necesitamos desarrollar ese dominio propio. Somos nosotros los que tenemos que vivir en el Espíritu. Eres tú quien dices, yo voy a consagrarme, voy a buscar de Dios. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, a la altura del verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuchen esto. Entonces uno toma la decisión, ¿qué hago? ¿Me dedico a crecer espiritualmente, a llenarme de las cosas de Dios, a que la palabra de Dios abunde en mi vida? ¿O satisfago los deseos de la carne? ¿Quién toma esa decisión, mis amados? Nosotros. Entonces, tú vas a hacer algo y dices, no, yo no voy a perder tiempo en eso, yo voy a crecer espiritualmente. Por favor, necesitamos desarrollar el dominio propio de nuestras vidas. Canaliza eso para el crecimiento espiritual, por favor. Somos nosotros quienes tenemos que considerarnos muertos al pecado. Tú tienes que morir a eso. Yo sé que tú lo puedes hacer. No me digas, no, es que yo no puedo dejar a mi amante. Tú la puedes dejar si la tienes. No, es que yo no puedo dejar de tomar. Tú puedes dejar de tomar si verdaderamente te lo propones. Si verdaderamente comienzas a crecer en lo espiritual, a llenarte de la palabra de Dios. Eso no digas que no puedes, porque Dios no nos va a dar una carga que nosotros no nos vamos a resistir. Y junto con la prueba también vendrá la salida, dice la Escritura. Dice Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y tú tienes que tomar esa decisión. No quiero seguir viviendo en pecado. Tomo la decisión. Esto es pecado, esto no es agradable ante los ojos de Dios. Yo tomo la decisión, no más. Y me dé el agua donde me dé, pero voy a caminar en la obediencia a Dios. Eso se llama dominio propio. Dios no lo va a hacer por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. Somos nosotros los que tenemos que decir, no voy a dejarme dominar por el pecado. Tú decides si el pecado te domina o tú comienzas a no dejarte dominar por el pecado. Pablo lo expresó de esta manera en Romanos capítulo 6, versículo 12. Escuche lo que dice la Escritura. No reine el pecado en vuestros cuerpos mortales. No lo dejes que reine. Hasta aquí reinaste. Hasta aquí, pecado, tuviste control de mi vida, pero no más. Nosotros tenemos que tomar esas decisiones. Dios no lo va a hacer por nosotros. Somos nosotros los que debemos presentar nuestro cuerpo como un instrumento para Dios. ¿Eres tú? ¿Soy yo quien decimos, hasta aquí yo le serví al pecado, pero a partir de ahora, con mi vida, con lo que yo soy, voy a servirle a Dios? Y así como tuve tanta capacidad, tanta habilidad, así como fui tan bueno para pecar, ahora me voy a consagrar para Dios y me voy a convertir en un instrumento útil en sus manos. ¿Quién toma esa decisión? Nosotros tomamos esa decisión. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Ya, que tu cuerpo, que tus ojos, que tus oídos ya no sean un instrumento para el pecado. Que tu cuerpo como tal no sea utilizado para el pecado, sino que sea el templo del Espíritu Santo para que Él pueda morar y que esa casa siempre esté limpia para que Él pueda moverse con toda libertad. Eso depende de nosotros, mis amados.
Así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este mensaje. Y reitero lo que les dije al principio. La obediencia viene como producto de tener dominio propio. Y ese dominio propio viene por causa de someter nuestra voluntad a Dios. Ahora, aquí viene algo importante que es con lo que quiero terminar. Y es todo esto cómo afecta mis emociones. Porque nosotros terminamos siendo más almáticos que espirituales. Y cuando una persona es más almática que espiritual, entonces su alma termina gobernándolo y el espíritu no tiene el control ahí. Nosotros tenemos que ser más espirituales que almáticos. Almáticos es el que le gusta vivir de emociones. Y entonces no, me sentí tan bien porque fueron tocadas las emociones. Y muchos hombres, muchas personas saben eso y entonces aprovechan la iglesia para tocarle las emociones a las personas. Son iglesias emocionalistas, son iglesias almáticas. La pasé tan bueno, me reí tanto, gocé tanto, disfruté tanto, sudé, brinqué como nunca. Bueno, muy bien. ¿Y qué aprendió de Dios? No, nada, pero la pasé bien. Almáticos. Ese almatismo lo lleva a que tengan por un momento ese grado de felicidad, pero de ahí no sucede nada más. Nosotros, si no tenemos cuidado, terminamos volviéndonos personas almáticas. ¿Qué es esto de las emociones? Podríamos decir en esta mañana que las emociones es un estado anímico de los hombres, del ser humano, que se encuentra en las emociones, que activan nuestros sentimientos físicos. Es decir, estas emociones se activan con lo que nosotros sentimos en lo físico, con las ideas que vienen a nuestra mente, con los recuerdos. Esos recuerdos afectan la emoción de la persona. Esas ideas afectan la emoción de la persona. Lo que están viviendo en lo físico afectan a las personas en lo que tiene que ver con las emociones. Podríamos decir que la emoción es un estado afectivo que se encuentra en el interior de nuestro ser y que de acuerdo a eso genera unos momentos que muchas veces son bruscos y genera un desequilibrio en las personas de acuerdo a la información, de acuerdo a la experiencia que esté viviendo en ese momento. Y eso es lo que sucede cuando nosotros podemos estar muy bien acá, pero recibimos una noticia negativa, nos entra una llamada y esa noticia de una vez nos pone y nos descompone y ya nosotros decimos, bueno, ¿y ahora qué pasó? Porque afecta nuestra parte psicológica, nuestra parte física. Podríamos decir que afecta todo lo que es el ser como tal, cuando nosotros recibimos esas emociones. Por eso es que tenemos que tener control de todo lo que nosotros recibimos. Escuchen lo que quiero decirles para ir terminando. Las emociones se exteriorizan en nuestra vida. Las emociones, lo que tú demuestras, lo que yo demuestro, es lo que está pasando en el interior de nuestro ser. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque los sentimientos son los que terminan controlando nuestras emociones. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son los resultados precisamente de esas emociones a través de nuestro consciente que afectan nuestro estado anímico, que afectan nuestro comportamiento. Hay sentimientos que son positivos y sentimientos que son negativos. ¿Cuáles son esos sentimientos positivos? Y tú los conoces porque tú los has vivido muchas veces. Dentro de los sentimientos positivos podríamos decir que están el fruto del Espíritu Santo, para concluirlo, que está el amor, que está el gozo, que está la paz, que está la paciencia, que está el apego, que está el dominio propio, que está la piedad, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Todo esto son sentimientos positivos. La benevolencia, la cordialidad entre otros. Todos esos son sentimientos positivos que tenemos que irlos alimentando. Pero también el ser humano tiene unos sentimientos negativos. ¿Cuáles son los sentimientos negativos? Dentro de los sentimientos negativos tenemos, por ejemplo, el odio, el mal genio, el celo, los celos, la ira, el rencor, la amargura, el egoísmo, la venganza, la decepción, el desánimo, la defraudación. Cuando defraudan y dicen, no, Dios mío, ¿por qué me hizo eso? Eso está dentro de los sentimientos negativos. La frustración, cuando muchas veces nos frustramos como padres y decimos, no, yo fui un fracaso, yo soy un fracaso como mamá, soy un fracaso como papá. ¿Qué otros sentimientos negativos hay? La depresión. No sabemos qué hacer, entonces ya queremos desaparecer. La opresión. Son tantos, el desconsuelo, el desespero, cuando no sabemos qué hacer, cómo actuar. Las heridas que nos causaron. Todos estos son sentimientos negativos. La ansiedad, la angustia, la tristeza, el temor, la condenación.
tantas cosas que el ser humano tiene. La culpabilidad, yo soy culpable de lo que está pasando con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. La traición y muchísimas cosas podríamos citar. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es que todas estas son características, todas estas son condiciones. Y el hombre, escuche lo que quiero decir, el hombre tiene que desarrollar, el ser humano, la persona, tiene que desarrollar un dominio propio tan alto que ninguna de estas emociones lo afecte. Cuando una persona está siendo afectada por alguna de estas emociones, tanto positivas como negativas, quiere decir que no está el dominio propio controlándolo, sino que estas emociones son las que están controlando. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos permitir que las emociones, y máxime las emociones negativas, sean las que nos controlen. No podemos nosotros permitir que una situación que estemos viviendo de una manera coyuntural en este tiempo sea la que esté controlando nuestra vida. Porque la pregunta es, ¿dónde está el dominio propio? Escúchame lo que quiero dejarles por último como consejo. Dios no quiere que nosotros nos dejemos gobernar por nuestros sentimientos. No quiere decir que nosotros no tengamos sentimientos. Sí, nosotros tenemos sentimientos, pero nosotros no podemos depender de nuestras emociones. Tú y yo dependemos de Dios, no de nuestras emociones. Las emociones son buenas cuando se canalizan a través de la palabra de Dios. Pero cuando son emociones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, tú no puedes dejarte gobernar por esas emociones. Un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios debe depender absolutamente de lo que oye en la palabra de Dios. No de lo que le gusta, no de lo que está sintiendo. Sí, hay problemas, hay dificultades, nosotros también los tenemos. Entonces uno está frente al problema, está frente a la dificultad. Sí, esto es lo que estoy viviendo, pero la palabra de Dios dice esto, pero la palabra de Dios dice esto. Y entonces la palabra de Dios tiene que estar por encima de lo que estamos sintiendo. Sí, está sucediendo algo a nivel familiar y estamos viviendo una situación difícil, para citar un ejemplo. Pero entonces nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos gobernar y ahora que esa situación sea la que controle nuestra vida? ¿O entregamos en las manos de Dios para que Dios sea el que tome el control? Y nos llenamos de la palabra de Dios para que la palabra de Dios more en nosotros y nosotros podamos vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Sí, estamos en la crisis, sí, estamos en el problema, pero tenemos un Dios que es mucho más grande que ese problema. Sí, mi hija está en esta situación, sí, mi hijo está en esa situación, pero Dios tiene el control de todas las cosas, pero Dios lo puede hacer volver, pero Dios puede tocar su vida, Dios puede tocar su corazón. Señor, confiamos en ti, te alabamos, Dios, porque tú vas a hacer algo grande. Sí, estamos en crisis económica, sí, estamos en un problema difícil en este momento, pero Dios, tú eres quien puedes abrir las puertas y esas puertas que tú abres, nadie las puede cerrar. Sí, el problema es muy grande y esa noticia es muy grande, pero Dios es nuestro médico por excelencia y Dios puede meter la mano y Dios puede cambiar ese diagnóstico y Dios puede hacer cosas mucho más grandes. No sé si me estoy haciendo entender. No podemos dejar que esa noticia, que esa emoción sea la que controle nuestra vida, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Nosotros tenemos la palabra de Dios y no podemos dejar que esas cosas nos afecten nuestra parte emocional, que a la postre también afecta nuestra parte física y terminamos nosotros deprimidos, terminamos nosotros actuando como personas que no conocen a Dios. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Los problemas los tendremos, siempre habrán problemas de una manera, de otra manera, de diferentes colores, de diferentes sabores, pero aquí el tema no es que hayan o no hayan problemas, es cómo encaramos nosotros los problemas cuando vengan. Ahí se denota, ahí se evidencia si verdaderamente nosotros tenemos dominio propio o no. ¿Quién está controlando tu vida hoy? ¿Tus emociones o tienes dominio propio? El consejo es, rindámonos a Dios, alineemos nuestras emociones a la palabra de Dios, sometamos nuestra mente. Por eso es que si no tenemos una mente renovada, si no tenemos una voluntad entregada a Dios, es muy difícil sortear las situaciones. Cuando pasan cosas en nuestra vida que nos descomponemos, quiere decir que no estamos sometiendo nuestra voluntad a Dios, sino que nuestra voluntad nos está gobernando y hacemos lo que nosotros siempre hemos querido hacer. ¿Qué tal si nosotros le decimos, Señor, renueva nuestra mente? Haznos verdaderamente creer en ti, confiar en ti, conocerte más. Que no sea lo que nosotros queremos, sino que sea lo que tú tengas a bien. En nuestra familia, en nuestros hijos, tenemos sueños, tenemos metas.
Pero quiero decirles que infortunadamente no siempre nuestros sueños y nuestras metas se hacen una realidad. Pero aún en medio de todo eso, Dios sabe por qué hace las cosas. Así que descansemos en Él, confiemos en Él y sabemos que Él va a hacer. Inclina tu rostro, por favor, y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle en esta mañana, Padre, gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por renovar nuestra vida a través de esta palabra. Gracias por mostrarnos cosas que están en nosotros y seguramente este tema habrá mucho de qué más hablar. Pero Dios, gracias por este espacio que nos das, por estas ya cerca de 13, 14 charlas en lo que tiene que ver con el llamado a la santidad. Hay tanto para aprender, Dios. Pero que tu Espíritu Santo sea el que siga dirigiendo nuestra vida, que nos siga llenando de sabiduría. Gracias, Señor, por mis hermanos, por el tiempo que ellos dedican para escuchar estos mensajes, para enriquecer sus vidas espirituales. Gracias por la oportunidad que me das de poder ser un instrumento para ayudar a edificar a esta tu iglesia, Señor. Que la bendición tuya, Señor, esté en la vida de cada uno de ellos. Que revisen sus vidas, Señor, que validen sus vidas de acuerdo a lo que tú nos has enseñado y que podamos desarrollar ese dominio propio para que no nos dejemos controlar por las emociones ni para que nosotros nos sometamos nuevamente a la carne o peor aún al pecado, Señor. Ayúdanos a tener dominio propio para caminar conforme a como tú nos dices en tu bendita palabra. Te damos muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.